Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, un saludo especial para todas aquellas personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rafael Pando en su segmento Caminando con Jesús. Así que, Rafa, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Jorge, buenas tardes y buenas tardes a todos quienes nos siguen en este segmento Caminando con Jesús. Esta tarde tengo un tema que he titulado Aprender a ver como Jesús. Y yo espero que sea de edificación para ustedes, como lo ha sido también para mí. Así es que ya estoy listo para iniciar, Jorge. Listo, iniciamos entonces, Rafa. Bueno, si nosotros leemos los evangelios, algunos pasajes de ellos, nos vamos a dar cuenta que Jesús nos enseña que como humanos tenemos limitaciones para hacer juicios de lo malo que vemos en otras personas. Probablemente tengamos razón en ver lo malo en las otras personas, pero no quiere decir que eso sea justo como lo ve Dios. Así es que tenemos como agudeza para ver lo malo, especialmente en las personas que consideramos que pues no siguen a Dios, que no son tan cercanos a nosotros, no hay compasión o amor por ellos. Y ya como creyentes en Cristo, en nuestra fe, cuando vemos a las personas viviendo su vida de una manera desenfrenada, sin tomar en cuenta a Dios, sin tener ni siquiera algún interés por hacer crecer su fe en Cristo, pues probablemente nuestro juicio sea más duro como cristianos y a veces hasta es posible que nosotros nos molestemos y nos enojemos porque pues al ver a una persona que vive alejada de Dios, que vive haciendo lo que quiere, que vive pues abusando de otras personas, pues eso nos indigna y nos lleva a hacer comentarios y juicios. Pero pues a veces es difícil de entender que a pesar de esa mala conducta de las personas, pues Dios tiene esperanza en ellas, sabe que siempre que estén vivas en este mundo, tendrán la oportunidad de arrepentirse de la forma como están viviendo y de volver a Él. Así es que si nosotros vemos cómo está el mundo el día de hoy, pues podemos tener una opinión así. Los valores del mundo no se parecen en nada a las verdades de la palabra y esto no es privativo de la época en que vivimos. Si leemos la Biblia, pues vamos a ver que hace muchos años en las ciudades de Sodoma y Gomorra, pues la gente vivía del mundo sin temor a Dios, con unas características muy similares a esta época, características de eh, pues perversión, de degradación de sus valores. Y luego vemos que incluso Dios destruyó un mundo anterior al que vivimos hoy, con un diluvio, por la maldad del hombre. Entonces, la tendencia del hombre sin Dios en este mundo siempre va a ser a tomar conductas que ofendan a Dios y a nosotros. Sin embargo, a veces ese celo que tenemos por Dios, pues nos lleva a enjuiciar, como decía al principio, a las personas, a las que se exhiben abiertamente en su desenfreno, en su manera de vivir. Y como ejemplo, pues al comentar este tema en los días más recientes, he estado mencionando la inauguración de las Olimpiadas, donde la ceremonia de inauguración, wow, fue un tema muy polémico, sobre todo con el mundo cristiano y la gente del mundo que está muy abierta a la inclusión de género y a la agenda gay. Entonces, pues estallaron las redes sociales en un ir y venir de juicios, de opiniones, y bueno, pues a veces como cristianos podemos, sí, decir lo peor de esas personas, pero para nuestra sorpresa, tenemos que recordar que Dios sigue teniendo la expectativa de que esas personas, así como las vemos, que viven una vida desenfrenada,
pues tienen posibilidades de arrepentirse y de volver a Dios. Y muchas veces estamos tratando nosotros de enjuiciar a estas personas, pero lo que nos enseña Jesús es que no es bueno convertirse en juez de los demás. No estoy diciendo voltea para el otro lado y no hazte disimulado con el pecado. No, no estoy diciendo eso porque en realidad esas actitudes pues están a todas luces mal, aún para la gente que ni siquiera está en su fe en Cristo, pues fue obvio que fue algo muy grotesco esa ceremonia, pero nosotros no podemos convertirnos en jueces, aún teniendo, según nosotros, la razón. ¿Por qué? Porque Jesús en el capítulo 7 de Mateo, pues nos enseña esto, dice, no se conviertan en jueces de los demás, Mateo 7:1, dice, así, de esa manera, Dios no los juzgará a ustedes. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. O sea, es un principio bíblico, lo que cosechas, lo que siembras, eso cosechas. Dice, Él los tratará como ustedes traten a los demás. ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Es como si te fijaras en que en el ojo del otro hay una basurita y no te das cuenta que en el tuyo hay una rama completa. Y lo peor es que le dices al otro, déjame sacarte la basura que tienes en el ojo cuando no puedes ver bien porque en tu ojo hay una rama. Entonces, con esta enseñanza, Jesús nos dice a todos lo delicado que es hacer juicios, ¿verdad? Y pues tal vez tú pienses que no haces juicios, pero en realidad como humanos, pues caemos en esto. Sin embargo, hoy es bueno recordar, ver aprender a ver como ve Jesús, con esa compasión que nos muestra todas las veces que se dirigió a aquellas personas marginadas que a la vista de otros, pues ya no tenían remedio, ¿verdad? Em, pues si nosotros caminamos en nuestra fe en Cristo, qué bueno que sigamos su palabra, que guardemos nuestro corazón, que evitemos prácticas que no convienen a nuestra vida y sobre todo, pues enjuiciar a personas que están alejadas del corazón de Dios, porque como decía, pues Dios las ama también. A veces cuando vemos este tipo de personas, pensando que pues nosotros sí estamos poniendo muchas ganas para vivir apartados y en santidad con Dios, eh, pensando más en el enfoque de ver lo malo en las personas, pues quitamos el enfoque en el amor que Dios muestra a esas personas y que nosotros también deberíamos demostrarlo al pensar que pues Dios se duele por la actitud de esas personas y que sería bueno hacer algo para que esas personas reflexionen en su modo de vivir y se vuelvan a Dios. Así es que, pues esas personas que nosotros juzguemos, solamente sería bueno recordar que son las mismas personas que Dios ama y que lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros pagó el precio para que toda persona tenga acceso al perdón de sus malas acciones y a una reconciliación con Dios. Y eh, tendemos mucho entonces a tener un enfoque en lo malo, en las personas. Y Dios tiene un enfoque en el amor que Él tiene por las personas. Así es que si nuestro enfoque es ver lo malo en las personas, pues vamos a caer en juicio, como yo decía, y pues es Dios quien es el encargado, el competente, el que tiene toda la autoridad para hacer ese juicio, ¿verdad? Em, Hay un pasaje en el Evangelio de Marcos y en el capítulo 2 donde Jesús habla de su misión cuando estuvo aquí en su ministerio. Y les dijo Jesús, los que necesitan médicos son los enfermos y no los sanos. Y yo vine a invitar a los pecadores para que regresen a Dios, no a los que se creen buenos. Entonces, Jesús nos enseña su compasión
y su misión en el tiempo en que vino a pagar el precio de nuestro pecado. También, pues si leemos el Evangelio de Juan y algunos otros evangelios, podemos ver el criterio de los hombres de Dios, entre comillas, que tenían para juzgar a una persona que tenía enfermedades, que estaba enfermo. Tenían el criterio de que la persona estaba enferma porque su condición delante de Dios no era buena, porque había pecado en su vida. Y esa forma de ver de los hombres santos o los líderes religiosos de ese tiempo, pues había permeado a los israelitas, porque ellos son los que les enseñaban a conocer a Dios, los líderes religiosos. Entonces los israelitas igualmente veían en una persona enferma que estaba así porque habían pecado. Y esto pues les sucedió a los mismos discípulos de Jesús. Hay un pasaje en el capítulo 9 de Juan, donde a partir del versículo 1, pues la Biblia nos narra cuando Jesús sale del templo y se encuentra con un hombre joven que había nacido ciego. Y los discípulos que acompañaban a Jesús, teniendo el enfoque que estoy hablando, de ver el pecado en las personas en lugar de verlas con amor, los discípulos de Jesús le preguntaron, Maestro, ¿quién tiene la culpa de que este joven haya nacido ciego? O sea, inmediatamente asociaron la condición de este hombre joven, su ceguera, con alguna culpabilidad o pecado. Y le dijeron a Jesús sus discípulos, ¿fue por algo malo que hizo él mismo o por algo malo que hicieron sus padres? Entonces, la cultura religiosa que los israelitas tenían era ver inmediatamente en las personas lo malo. Y si las personas tenían situaciones difíciles o adversas por las que estaban pasando, pues ellos lo atribuían a que debería ser por algún pecado en su vida. Y Jesús les respondió a sus discípulos al escuchar estas preguntas que le hacían y les dijo, ni este hombre ni sus padres tienen la culpa. Y creo que eso lo deberíamos de recordar antes de que emitamos un juicio, ¿verdad? Cuando tratemos de ver cuál es el pecado de una persona, pues Jesús nos enseña que nuestra óptica puede ser esa, pero como Jesús ve, lo revela aquí. Dice, ni él ni sus padres tienen la culpa. Nació así para que ustedes vean cómo el poder de Dios lo sana. Y entonces es muy importante poder ver con los ojos de Jesús, porque nuestra tendencia es a ver lo malo y hacer juicio. Vemos más mal lo malo que lo bueno. Y enseguida, pues Jesús narra este pasaje que de una forma muy peculiar sanó a este ciego porque escupió en el suelo, hizo un poco de lodo con su saliva y se lo puso en los ojos y le dijo, ve al estanque de Siloé y lávate los ojos. Y el ciego obedeció y cuando regresó ya podía ver. Entonces todo esto fue un acontecimiento muy sabido en ese momento, tanto que los fariseos fueron a buscar a este joven que había sido ciego y que Jesús había sanado. Y le preguntaron, ¿cómo es que ya puedes ver? Y el joven le respondió, pues es que Jesús me puso lodo en los ojos y ahora puedo ver. Y los fariseos, con la incredulidad que tenían, le dijeron, bueno, tú naciste ciego, eras ciego de nacimiento, y si ese hombre te dio la vista, ¿tú qué opinas de él? Y este hombre que había sido sanado les dijo, pues yo creo que es un profeta. Ese joven, sin ser una autoridad religiosa, sin estar instruido en los caminos de Dios, simplemente recibió el amor de Cristo. Y eso le daba testimonio para poder discernir que ese amor solo podía venir de Dios. Y les dijo, pues yo creo que es un profeta. Y los jefes judíos, refiriéndose a los fariseos y líderes religiosos, dice aquí, no creían que ese joven hubiera sido ciego.
y que ahora pudiera ver. Entonces llamaron a los papás de este joven y les preguntaron, ¿este es su hijo? ¿Es cierto que nació ciego? ¿Y cómo es que ahora puede ver? Y los papás de este joven, eh, sabiendo que quien contradijera a los líderes religiosos podía ser expulsado de la sinagoga, pues contestaron con mucho cuidado, ¿verdad? Le dijeron, de que es nuestro hijo no hay duda, de que nació ciego tampoco hay duda, pero lo que nosotros no sabemos cómo es que ahora ya puede ver y tampoco sabemos quién le sanó. Pregúntenselo a él porque edad tiene ya para que les pueda contestar por sí mismo. Y los fariseos, los jefes judíos, dice esta versión de la Biblia, volvieron a llamar al que había sido ciego y le insistieron, le dijo, júranos por Dios que nos vas a decir la verdad, porque nosotros sabemos que ese hombre que te sanó es un pecador, con los ojos que veían los religiosos, ¿verdad? Todo mundo para ellos era pecador. Y el joven les contestó, yo no sé si es pecador, lo que sí sé es que antes yo era ciego y ahora veo. Y nunca, dice el joven, se ha sabido de alguien que haya dado la vista a uno que nació ciego. Y si ese hombre no fuera enviado por Dios, entonces no podría hacer nada. Fíjense lo fuerte que es el testimonio del amor de Cristo, que pues este chico ciego, que ha de haber vivido su vida en condiciones muy limitadas, pues estaba dando testimonio de que Jesús, el Hijo de Dios, lo sanó. Y eso hizo enojar a los fariseos y le dijeron, bueno, ahora resulta que tú, siendo un pecador, o sea, los fariseos ya asumían que porque era ciego era un pecador. Y le dijeron, ahora resulta que tú, siendo pecador desde que naciste, nos vas a enseñar. Pues no, ya no te queremos en la sinagoga. Entonces, como que se vieron bien religiosos al sentirse confrontados por este joven, con la sinceridad de este joven, pero este joven estaba hablando por tener un encuentro de amor con Jesús y pues les estaba, el hombre pues era ciego y ahora veía y les estaba tratando de hacer ver a los fariseos, de quitarles la ceguera espiritual para que pudieran ver bien quién era Jesús. Y pues Jesús les dijo, yo he venido al mundo para juzgarlos a todos y yo le voy a dar vista a los ciegos y se la voy a quitar a los que ahora creen que ven bien. Entonces, una reflexión de esta plática es que tú y yo nos preguntemos, ¿estamos viendo bien? ¿Estamos viendo como Jesús ve las cosas? ¿Qué tanta tendencia tengo a hacer un juicio de una persona que yo considero que no tiene derecho a recibir las bendiciones de Dios? Porque es importante aprender a ver como Jesús para ver bien, porque pues esa tendencia siempre de buscar lo malo, pues no nos ayuda mucho, ¿verdad? Las personas que nosotros juzgamos a veces que andan perdidas, pues ellas ya lo saben, porque también pues tienen una, este, son hechos por Dios, tienen una conciencia que les permite saber la forma como están viviendo, pero sobre todo, pues Dios sabe quiénes son ellos. Así es que si nosotros queremos ver con los ojos de Jesús, si hubiéramos sido sus discípulos, le hubiéramos preguntado lo mismo, ¿quién pecó este o sus papás? O pudiésemos ver con los ojos de Jesús para saber que desde la profecía del profeta Isaías, pues podríamos ver tan claro como ve Jesús de que él había venido a darle vista a los ciegos. Los fariseos que daban por hecho de que este joven que nació ciego era un pecador, si pudiesen ver bien con los ojos de Jesús, se hubieran dado cuenta de que la profecía se estaba cumpliendo en él. Isaías 35, 4 y 5 dice de Jesús, digan a los de corazón temeroso, sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos y viene para salvarlos. Y cuando Él venga, abrirá los ojos de los ciegos
y destapará los oídos de los sordos. Entonces simplemente Jesús estaba haciendo el propósito para el que había venido a este mundo. Pero no lo podían ver los fariseos porque estaban viendo lo malo en las personas. Y si nosotros vemos el ministerio de Jesús, pues vemos que es bien recurrente, muy recurrente, diría yo, todas las sanidades que hizo. Mateo 4:23 dice que Jesús recorría toda la región de Galilea, enseñaba en las sinagogas, anunciaba las buenas noticias, pero sobre todo sanaba a todos los que estaban enfermos. O sea, Jesús estaba haciendo lo que vino a hacer y estaba profetizado, y los líderes religiosos no lo entendían por ver el pecado más que el amor de Dios y la misión de Jesús. Eh, Marcos 1, 40 y 42 nos habla de un hombre que tenía la piel enferma y Jesús se arrodilló y le dijo, la piel enferma es lepra. Le dijo, Señor, yo sé que tú puedes sanarme, ¿quieres hacerlo? Y Jesús tuvo compasión, dice aquí, extendió la mano, le tocó y le dijo, quiero hacerlo, sé sano. Y ese hombre inmediatamente fue sanado. Entonces, todas estas señales y milagros que estaba haciendo Jesús, señales, prodigios y milagros, no lo podían ver los religiosos porque, pues como lamentablemente sigue pasando en grupos muy legalistas o religiosos, pues tienen mucho en el enfoque, en el juicio, en acusar a las personas, en buscar culpables para controlar o manipular a las personas. Y bueno, pues ese razonamiento de que tu enfermedad o los momentos malos que tú tienes se debe a que tú eres pecador, pues es un engaño en la sana doctrina. Por ejemplo, ustedes han seguramente escuchado hablar del Evangelio de la Prosperidad. ¿Qué es lo que dice el Evangelio de la Prosperidad? Si tú estás bien con Dios, Dios te va a prosperar. Entonces, ¿qué hay cuando tienes un tiempo malo en tu vida de salud económico? ¿Quiere decir que estás mal con Dios? No necesariamente. Si bien es cierto, es bíblico que una persona que no camina con Dios, pues no recibe sus bendiciones. Deuteronomio dice, escoge la vida o la muerte y dice las consecuencias. O también hemos visto el juicio de Dios en ciudades como Sodoma y Gomorra, que por andar tan extraviadas, pues Dios quitó esas ciudades, ¿verdad? Y a todos los que vivían en ella. Es cierto eso, pero Dios no es un Dios de fórmulas, como para que generalicemos. Y ese razonamiento de pensar que una persona porque está enferma o porque eh, pues tal vez vemos que ya no tiene remedio, pues no necesariamente, porque Dios siempre pues nos ha dado esa esperanza por Jesús, por el precio que ya pagó Jesús, para que mientras haya vida haya esperanza. Y de hecho Jesús va a regresar a este mundo como lo prometió y como está profetizado. Y la segunda carta de Pedro dice que para algunos, pues ya parece que Jesús se tardó en regresar. Pero no es que sea así, dice esa porción de la Escritura. Lo que pasa es que Jesús quiere que todos se salven. Y ese amor de Dios por la gente que anda extraviada en este mundo, pues debería ser un enfoque nuestro también si vemos como ve Jesús, si aprendemos a ver como ve Jesús. Así es que em, pues Dios no trabaja por fórmulas. Jesús mismo enseña que eh, las personas pecadoras, que no viene un castigo así como creemos para los que creemos que son pecadores y los justos estamos exentos, porque Eclesiastés dice que todo acontece a bendiciones, en otro momento tienes adversidades, pero el amor de Dios prevalece sobre todo eso. Y Jesús pues enseña que Dios no trabaja con fórmulas. Hay un pasaje en Lucas 13, a partir del versículo 1, donde Jesús está enseñando y dice que algunos le dijeron a Jesús que Pilato, el gobernador, había mandado matar a varios hombres de Galilea
y los había mandado de ninguna manera. El versículo 2 dice, ¿creen ustedes que son pecadores que ustedes? Y estoy leyendo Lucas 13, versículo 2. Jesús les dice, ¿creen ustedes que esos hombres murieron porque eran más malos que los demás habitantes de Galilea? De ninguna manera. Ustedes que están juzgando, si no cambian su manera de vivir ni obedecen a Dios, de seguro morirán. Y luego Jesús les dice, acuérdense de las 18 personas que murieron cuando se les vino encima la torre que se derrumbó allá en Siloé. Y pregunta a Jesús, ¿creen ustedes que eso les pasó porque eran más malos que todos los habitantes de Jerusalén? Entonces, lo que Jesús está enseñando aquí es que de entrada no estemos correlacionando que todas las personas son pecadoras y si son pecadoras, no estemos creyendo que el juicio es para ellos y nosotros que nos creemos justos, no. ¿Por qué lo menciono? Pues porque Dios no trabaja con fórmulas. El amor de Dios y sus misericordias prevalecen sobre todo. Así es que probablemente si has pasado tiempos difíciles o si vas a pasar tiempos difíciles, pues puedes estar tranquilo que si tú has caminado con Dios, lo que te está sucediendo no es porque tengas un pecado oculto o porque la gente te diga que qué hiciste para que te esté pasando eso, ¿verdad? Porque no necesariamente es así. Dios nos ve con amor y aún que anduviéramos por caminos equivocados, Dios tiene la esperanza que nosotros nos arrepintamos. Entonces, pues nuestras dificultades no necesariamente van a ser un castigo. Y todo esto lo comento porque se puede ver si nosotros aprendemos a ver como ve Jesús. De otra manera, pues sacamos nuestras propias conclusiones, nuestros propios juicios, que al final, como dice Jesús, es la vara con la que nosotros también vamos a ser medidos. Entonces, la reflexión de esta tarde es, aprendamos a ver como Jesús, no te preocupes, no quiere decir que seas más bueno con Dios y que te acostumbres a ver el pecado, ¿no? Entender que una situación de pecado no es agradable para tu vida ni para Dios, pero ver con amor a las personas que están extraviadas, esperando y haciendo lo posible para que se arrepientan y se vuelvan a Dios, porque en el corazón de Dios, pues son parte de sus planes eternos y también están considerados para sus promesas. Así es que yo espero que la reflexión de esta tarde te sea de utilidad. Gracias por seguir este segmento cada martes, Caminando con Jesús. Y pues te deseo que pases muy bien toda la semana. Muchas gracias por estar aquí. Hasta luego.